Profesor Esper, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Es verdad que lo llamaron del gobierno para que baje su candidatura? No, No lo llamaron. no, nunca. ¿Y si lo llaman? ¿Eh? Si lo llaman. ¿Bajarme la candidatura a mí? Bueno, porque usted le saca votos a Macri. Bueno, que sigan participando. Sí. Usted no baja, no se baja. De ninguna manera. Nadie lo llamó, nadie, un amigo en común. Che, mirá, dice Marcos que nada. No, Y no se baja. no. El título, Esper, no me bajo. Pero es que no entiendo por qué viene la pregunta. Porque dicen que usted tiene los mismos lugares, saca votos del mismo río donde Sí. tiene voto Cambiemos. ¿Y por qué eso haría que yo me bajara? No entiendo. Ah, no sé, por Supongamos eso le que yo preguntamos. pesco, Porque ha supongamos habido que- candidatos en la historia que se han bajado, por eso. No Bueno, digo no por es mi usted. caso. Lo digo Nosotros por somos... usted. Yo soy otra cosa y la gente que está conmigo es otra cosa completamente diferente. Nadie se contactó. No. Nadie. Para que me baje, no. No. Vice, ¿Y para qué se vice contactaron? Macri. Para ver si nos veíamos con el presidente. No fue Mirá, posible hacerlo, en fin. ¿Cómo? ¿Cuándo fue eso? No sé, qué sé yo, hace una semana, 2 semanas. Agua. No sé. Ah, alguien lo llamó para verse con el presidente. Sí, pero nunca hubo ninguna sugerencia de nadie. Pero de que me y baje. esa reunión, ¿por qué no tuvo lugar? Porque yo estaba llegando de viaje, estaba hecho torta y tenía otras cosas para decir. Con todo respeto, Esper. Usted no vio al presidente porque estaba... Tiene derecho, Esper tiene derecho a estar cansado. Sí, pero no Esper porque- tiene derecho a estar cansado. No porque no quiere. Pero Espere, a ¿para ver, qué se estaba mete de cansado. candidato a Me junté con presidente? Macri Mire que porque se va a estaba hecho cansar. No, si no, tiene pero perdón, estaba cansado y estaba hecho torta. Y entonces, usted no le puso onda al llamado, digamos la verdad, Esper. Como el cri-cri de Alberto. ¿Podemos hablar de cosas más relevantes? Pero que es muy interesante, relevante, Esper, Estoy este tema. resfriado, Interesante. si me bajo, si no me bajo. Escúchame No una se lo cosa. van a proponer Le vamos por a hacer el teléfono, juego, José le Luis. vamos a hacer el juego a todos estos que estoy con este, me voy con Pero aquel. entonces No, lo llamaron, hay que teníamos hacer- razón. No, espera. Otra cosa, hablemos de otra cosa mucho más Sí. relevante. Por ejemplo, hay un montón de temas de economía para hablar, coincido con usted. ¿Viste la pobreza Estoy- de los chicos? Sí, lo hablamos 52%. bastante del programa de... Cuando de- yo digo que hay que hacer una cosa diferente, No, pregunta. ¿hasta dónde vamos a estar discutiendo? Y no, porque los costos de cambiar, no, tienen que hacer algo. Hay toda una visión de que como el dólar está quieto, está todo maravillosamente bien. Punto suspensivo. Son dos cosas diferentes. A ver, sin duda que el gobierno decidió evitar que el dólar explote, que eso significaba una trituradora de votos, a una recesión importante como la que tenemos. Entonces, el gobierno logró aplacar el dólar a costa de una recesión muy importante. Pero no está todo fantástico. ¿Y por qué no hablamos de economía en la tele? Porque el dólar no explota. En Argentina, y más en periodo electoral, el termómetro, si las cosas van bien o mal, muchas veces, no siempre, pero en estas circunstancias es el dólar. Por Y eso no hablamos de otros temas de la economía que siguen mal. La recesión es formidable. ¿Y por No cuánto paran de tiempo cerrar más la vamos a negocios. tener? Mientras que la tasa de interés siga siendo esta, la economía va a seguir en territorio negativo. ¿Meses? Va a seguir. Yo te diría, es muy probable que el grueso del año 2019... ¿El año económicamente hablando está perdido? Sí. En cuanto a crecimiento económico... El crecimiento económico. o creación de empleos, eso sí. Eso es casi seguro, te digo. ¿Y eso de que puede haber un veranito, primaverita para No. septiembre, octubre, No, para que a ver, ayude a Macri? Lo que sí puede estar pasando es que si la economía venía así, ahora a lo mejor está siendo así. Esté cayendo menos Pero a de ver, lo que venía cayendo. seguimos con el ejemplo de un ascensor. Venía y estaba Sí. cayendo del octavo subsuelo al noveno al décimo. Y ahora paró en el octavo subsuelo o subió No, a planta baja. En el mejor de los casos paró. Paró en el octavo Subir, subsuelo. No llegó a planta baja todavía. Empezó el candidato a tocar otros temas, porque José todo el mundo te relaciona con la economía Sí. y en Sabe épocas, mucho del tema. obvio, sabe Claro. mucho, y en épocas donde hay líos. Hoy, como decís vos, está el dólar quieto y pareciera, que los argentinos usamos ese termómetro. Hablaste de la pobreza y saliste con una frase, voy a meter a todos los chorros en cana. ¿Qué es eso? Sí, eso, a ver, lo de la pobreza. Hay mucha pregunta sobre la pobreza, hay mucha preocupación con toda la razón sobre la pobreza, pero hay que ser precisos en esto. El mundo, y con esto te contesto con lo que ha hecho el mundo, no un país, el mundo no ha descubierto mejor remedio para combatir la pobreza a estos niveles. Cuando estamos hablando de bajar la pobreza de 10 a 5, a lo mejor sí, pero cuando vos tenés la mitad de los chicos pobres o un tercio de toda la población pobre, el único remedio que el mundo encontró es crecer a tasa muy alta durante mucho tiempo. En el caso argentino eso implica un cambio copernicano, es una cosa completamente diferente a la que estamos haciendo, pero
Que es una cosa que hacen muchos países a los cuales le va bárbaro. Países muy cercanos a nosotros, como Chile, Perú, Paraguay, Colombia. Tiene una economía abierta al comercio, un Estado razonable y leyes sindicales que promuevan la creación de empleo. Una cosa muy simple. Será complicado acá, porque en Argentina estamos medio chiflados, pero eso es otra cosa. ¿Y los chorros? Lo dije porque apareció un titular que yo ya lo veía viendo, donde Argentina está enfrentando juicios por las malas estatizaciones que hicieron los Kirchner, YPF, Aerolíneas, las FJP, 5.300 millones de dólares en juicio, que eso lo va a tener que pagar la gente de a pie, la gente de trabajo. Esos son más impuestos. Entonces yo dije, esto corre para funcionarios del gobierno de Macri también, que han experimentado con nosotros como cobayos y hemos terminado en crisis que la ha terminado pagando la gente, con menos actividad, desempleo, comercio. Yo creo que debería crearse la figura de la mala praxis en materia económica y que los tipos que nos llevan estos problemas la paguen con cárcel. Por eso hoy no está el doctor de Alessandro, está de viaje. Él diría que hubo una doctrina en la Corte Suprema Americana, 1820 y pico, de que el mal gobierno no genera una juridicidad. Bien, pero en el caso nuestro no es mal gobierno, es hacer de la mala gestión de gobierno. No, pero esto no es mala gestión de gobierno lo que yo te voy a contar. Sí. Vos firmás, olvídate de quién lo firmó. Si es Menem, de la Rúa, no importa El quién. que sea. El país Argentina firma contratos con un tercero, en este caso, en el exterior. Esos contratos tienen cláusulas. Viene un nuevo gobierno y desconoce esas cláusulas. Vos te vas a comer un juicio seguro, porque afuera, desde un juzgado exterior, no miran si es Macri, Cristina, ven que es una firma oficial. Argentina. Argentina como, Vos te vas a como comer Estado, juicio por eso. O sea, eso es casi rayano con el delito directamente, porque es un contrato que vos violás y no hay manera que ganes un juicio por violar un contrato en el mundo civilizado. Y si es un contrato leonino, ¿qué haces, José Luis? Si es un contrato leonino el que se firmó. No, pero, yo te estoy hablando de que ninguno de estos contratos fue leonino. Estoy hablando de cuando se privatizó YPF. Ahí no hubo ninguna cosa leonina. Hubo una ley del Congreso que aprobó la privatización de YPF en el año 92-93. Sí. No, pues pusiste Ahora, caso de cuando vos la Aerolíneas. estatizás- Digo, pusiste caso de Aerolíneas. Lo que hizo Marzans con Aerolíneas, Está bien, pero- un desastre. Un Pero, desastre. vamos, no, es que esto se relaciona también con lo que pasó antes. Pero en el caso YPF, por ejemplo, si hay cláusula en un contrato para estatizar, ¿por qué violás la cláusula? ¿Entendés? Es una cosa, es salvaje lo que hacemos. Nunca te va a ir bien así. Por tanto, yo digo, esos tipos, las FJP, te pueden gustar o no las FJP, pero hay plata ahorrada de la gente durante 15 años. A ver, a mí personalmente me robaron varios miles de dólares que tenía ahorrado ahí. ¿Y qué, me lo robaron qué? ¿Para quién- y recuperar quién? los ahorros de los trabajadores? Que en otros países de Latinoamérica la cosa funciona distinto. Y bien. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Un empresariado que no acompaña políticas que hagan para el bien común? ¿Cuál sería el problema? Es un sistema, ¿El empresariado no tiene nada que ver? Sí, claro, pero es un sistema dentro del cual está una parte del empresariado, el empresario prebendario, ¿no? Ese que lo ves aplaudiendo todos los planes económicos que después todos fracasan, ese, por ejemplo. Que ve en la tele, se ve. Parte de la política también lo ¿Le es. puede poner Y el sindicalismo ¿Le puede también. poner nombres, por favor? No. ¿No? Los ves, mirá la tele. ¿Quién? Por ejemplo. Este es un sistema que también la sociedad lo valida. Cuidado, acá la sociedad no es inocente. Porque cuando la sociedad valida el control de precios, que vos sabés que es la peor medida de política económica que puede tomar, y sí es una sociedad Pero cómplice cuando todos también. los alimentos, José Luis, están en una escalada que continúa aunque el dólar esté quieto, los alimentos siguen aumentando. ¿Qué tipo de medida cortoplacista, por lo pronto, usted impondría? El control como... de precios no es. Porque fracasó siempre. ¿Y cuál Por sería? Pero no eso, fracasó a los siempre. empresarios, ¿qué les Fracasó diría? siempre en todo el mundo. ¿Vos querés parar la inflación? Necesitas un plan antiinflacionario muy coherente, de mucha credibilidad, que probablemente este gobierno, ya gobierno no pueda tiene lanzar. plan? Probablemente es para el próximo gobierno. ¿Este gobierno ya. tiene un plan? ¿Usted ve Sí, que claro. tiene un plan? Todos los gobiernos tienen planes. Te pueden gustar o no, y después pueden terminar mal o bien. Pero este gobierno trató de mantener lo anterior, lo que venía del kirchnerismo, ayornado para no explotar. José Luis. Le salió mal, explotó en el 2018. José Luis, o sea, todos conocemos tu figura, conocemos tu trayectoria. ¿Quién es tu equipo? O sea, si vos venís como presidente, ¿quién Sí. es tu ministro de Economía? ¿Quién es tu No, equipo?
No te voy a decir quién es el ministro de Economía. Bueno, pero porque no o sea, lo ¿que sé. funciona Pero la solo gente o que qué? trabajó conmigo sí te lo puedo decir. Es pública. Va a los programas de televisión y yo he hablado de ellos. Lo de Miguel lo de Adorni, Fausto Cormillot. Cotorno, Sí. Héctor Rubini, Todos Gustavo irían al Segre. gobierno. ¿Cómo? Digamos, Pautoso, ellos sí ¿eh? estarían con vos en un gabinete, por Sí. ejemplo. Lo de Cormillot, ¿es verdad que lo tentaste? Estamos conversando con varias personas, una de ellas es el doctor Comillot, sí, Catherine Fulop. también. ¿En qué lugares? Muchos. ¿Las listas? Estamos conversando, sí. ¿Candidato a vice? Todavía no, ahí no te puedo decir. No. No. Vamos, obviamente lo vamos a presentar el 22 como tarde, ¿no? Pero ¿por qué la búsqueda de Catherine Fulop? Catherine Digo, ¿porque es una Fulop, imagen ¿dónde? de alta llegada popular o porque No, descubrió visión en de ella Venezuela cualidades? La muy visión clara. de Venezuela para La nosotros es visión una de visión muy Venezuela muy importante. clara. ¿En qué sentido, perdón? ¿Cuál es la visión de Catherine Fulop sobre Venezuela que les ¿qué? interesa? Quiero saberlo. Maduro es un asesino narcotraficante. Ajá. ¿sí? ¿Y más Hay una profundamente? hay una condena muy fuerte de parte de mucha gente. Una de ellas es Catherine Fulop en Argentina. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con que Maduro debería ser extraído ya. Ahora, ¿para qué área sería? Porque también, digo, queriéndola a Katy, porque de verdad tuvo un comentario absolutamente fuera de lugar sobre el holocausto que luego reparó. ¿En qué cuadro, en qué lugar usted piensa todo eso poner estamos a...? conversándolo. Porque es gran actriz, Estamos pero a en lo 10 días político... del cierre de lista, no te puedo dar precisión en ese sentido. Se va a conocer todo el 22 como tarde. No, la pregunta, hablaste recién de la legislación laboral. Sí, Concretamente, ¿qué cambiaría? prácticamente todo lo que tenemos. O sea, sin sindicato, con sindicato. No, sindicatos hay siempre. El tema es, a ver, ¿hay algo de lo que funciona acá en materia laboral que realmente funcione bien a favor del trabajador? Yo creo que no. Los trabajadores comen miseria en el bolsillo. Hay casi 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Por qué? En parte por estas leyes laborales, por supuesto. Obras Tenés que soci- eliminar la ultraactividad y que los secretarios generales, cada 4 años, como mucho una sola reelección, como el presidente, tiene que haber democracia sindical, o sea, hay que eliminar el unicato. No puede ser que los sindicatos menos representativos tengan un rol meramente secundario. El sindicato, no el más representativo, tiene que poder discutir a la par del sindicato más representativo la defensa del derecho del trabajador. Tiene que haber menos costos laborales. Por ejemplo, hay que impedir lo que ocurre hoy, que el empresario sea agente de retención de los aportes de los trabajadores a los sindicatos. Eso lo tiene que hacer el trabajador. Si quiere. Profesor, lo volveremos a ver antes y después del 22. Sigue firme acá, ¿eh? Lo invitamos, candidato. La pregunta estuvo siempre fuera de lugar, ¿eh? No, se la voy a volver a hacer de acá al 11 de agosto, cada vez que usted se siente. Yo cada vez que usted se siente. Preguntando, resulta que Macri lo invitó y usted estaba cansado hecho pelota, hecho torta. No, tampoco la pregunta mía fue. Pero no, la de lo bajar, asumió. la de bajar. Ah, Esa bueno, está fuera de bueno, lugar. Ahora, si se baja, también Quiero lo invitamos. dos cosas. Sí, igual lo invitamos igual.